Buenas noches, mi nombre es Ricardo Sierra, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad UDI, y junto a mis compañeras Judy Maldonado, Dalia Romero, presentamos la actividad grupal fase 3 de la materia Procesos Psicológicos Superiores. En el campo de la psicología, distintos autores han propuesto sus teorías sobre cómo se desarrollan esos procesos psicológicos superiores en los seres humanos. Entre ellos destacamos cuatro figuras importantes: Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. A continuación, discutiremos estas cuatro teorías de aprendizaje y desarrollo Buenas. cognitivo. Hoy vamos a hablar de la teoría de Jean Piaget y el desarrollo cognitivo de la inteligencia. Jean Piaget fue el principal exponente del desarrollo cognitivo. Fue uno de los primeros teóricos constructivistas y decía que los niños construyen el conocimiento. Él se interesa mucho por los cambios cualitativos. Para él, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Un término muy importante que es la adaptación. Él dice que incorpora este término en su teoría genetista porque habla de estructuras en el desarrollo de la inteligencia. En el proceso de adaptación necesitamos dos mecanismos. Uno es la asimilación y el otro es la acomodación. La asimilación incorpora algo externo a la estructura mental del niño, mientras que la acomodación hace como una estructura para acomodar, valga la redundancia, a la estructura básica dentro de la mente. Pasa de lo menos complejo a lo más complejo. Es decir, de lo más cómodo a lo más, podríamos decirlo, difícil. Por lo menos, un ejemplo sería cuando se cambia de residencia a un país, ¿sí? Que tiene otro idioma, digamos, y no conocemos ese idioma. Lo primero es asimilar que estamos en otro entorno y que no sabemos, pero pero nos acomodamos y aprendemos y ya nos adaptamos. Por eso llegamos a la adaptación. Asimismo, pasa en el desarrollo cognitivo. La inteligencia es pura adaptación a situaciones nuevas. Nos permite aclarar temas de estudio en el desarrollo evolutivo. A partir de esto, podemos hablar sobre las cuatro etapas del desarrollo cognitivo. Son etapas o periodos donde se espera que algunas conductas o capacidades cognitivas del niño se cumplan o se hagan, ¿sí? Hablamos sobre las cuatro etapas. La primera es el estadio sensoriomotor que va de los 0 a los 2 años. En esta etapa diría que se trabaja a partir del ensayo y el error, de la imitación, aprende a partir de los objetos físicos. Lo importante es que el niño descubra el mundo a partir de un desarrollo sensoriomotor. La segunda etapa es la de operaciones concretas. Este va de los 2 a los 11 años, pero em, ellas se dividen en unas subetapas. La primera es la preconceptual, que va de los 2 a 4, y la intuitiva, que va de 4 a 7 años. En el preconceptual no se puede elaborar un concepto como tal, ¿sí? El objeto no existe en la realidad si no lo nombra, no tiene una representación simbólica al nombrarlos, así que queda un proceso como en esta etapa el niño crea un proceso egocéntrico, solo él existe, es individualista y solo está él. Pero ya en el intuitivo ya entran dos conceptos muy importantes que es el juego y el lenguaje. A partir del lenguaje, pues ya tiene una representación verbal y mental del objeto que tiene, y el juego ayuda a que esa capacidad mental de imaginar, crear cosas a partir del juego. ¿Listo? La capacidad cognitiva del niño aumenta en esta etapa. Luego sigue la de operaciones formales, que es la que se da
a partir de la adolescencia, a partir ya de los 11 años aproximadamente, hasta el momento que es donde ya se tienen pensamientos concretos, formados, podríamos decir así, ¿sí? Para Piaget, la estructura intelectual que caracteriza al sujeto en determinado estadio de desarrollo no es únicamente la comprensión de un determinado rango de fenómenos, sino que también limita lo que el niño puede comprender y aprender, ¿sí? El aprendizaje es el resultado de interacciones entre el sujeto y el objeto. El sujeto que aprende es activo y todas las etapas del desarrollo siempre se van a formar. Buenas noches, mi nombre es Judy Maldonado y les voy a hablar sobre la teoría de Albert Bandura. ¿Quién era Albert Bandura? Era un psicólogo y pedagogo ucraniano canadiense, destacado como el teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. Él nos define que las personas tenemos una capacidad de aprender. ¿En qué consiste la teoría del aprendizaje de Bandura? En un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social que ocurre a través de la observación, el modelo y la imitación de conductas. Durante la primera mitad del siglo XX, la escuela de la psicología se convirtió en una fuerza predominante. Los conductistas proponían que todo aprendizaje era el resultado de las experiencias directas del medio ambiente. Bandura estaba de acuerdo con todo lo dicho en las teorías del aprendizaje conductista, del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. La teoría del aprendizaje social también plantea del modelado y del determinismo recíproco en factores personales, factores del ambientales y la conducta. Bandura, analizando todo lo dicho, agrega dos ideas importantes. Primero, los procesos mediadores entre estímulo y respuesta. Segundo, el comportamiento se aprende del medio ambiente a través de los procesos del aprendizaje y la observación. Él planteó que el aprendizaje proviene del entorno social y que ocurre de forma vicaria, al observar, al escuchar y al leer. Es decir, que se obtiene a través del modelamiento. Él planteaba que las personas pueden aprender a través de la observación. Demostró que los niños aprenden e imitar comportamientos que han observado en otras personas. Se destaca con el experimento del muñeco bobo, donde él intentaba comprender, analizar cómo nace el comportamiento agresivo de un niño. Con ese experimento, él analizaba cómo los niños aprenden la violencia y proponían que los patrones agresivos se producen desde la infancia. Y también consideraba el aprendizaje como una interacción constante entre los factores ambientales, personales, conductuales, para generar el aprendizaje de una persona. Analizando todo lo dicho y a raíz de todo, Bandura identifica tres modelos básicos del aprendizaje observacional. Un modelo vivo, que consiste e implica a un individuo real que demuestre o que actúe hacia afuera de un comportamiento. Un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y explicaciones de un comportamiento. Y un modelo simbólico que involucra personajes reales, ficticios, que muestran el comportamiento en libros, películas y programas de televisión. Bandura establece 4 procesos de aprendizaje observable. La atención. Si vas a aprender algo, presta atención. Él nos decía, lo que se plantea que para aprender necesitamos prestar atención.
Cualquier cosa que nos distraiga va a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje observacional. Si el modelo es interesante o posee un enfoque novedoso de la situación, es mucho más probable que dediquemos toda nuestra atención al aprendizaje. La retención. La retención era la capacidad para almacenar la información. Es también una parte importante del proceso del aprendizaje. La retención puede verse afectada por una serie de factores, pero también es la capacidad de extraer la información más adelante y actuar sobre ella para, para poder aprender y observar. La reproducción. Una vez que haya prestado atención el modelo y haya retenido la información, en ese momento de realizar realmente el comportamiento que se observó. Y la motivación, finalmente, para que el aprendizaje observacional sea exitoso. Es necesario estar motivado para emitir el comportamiento que ha sido modelado. El refuerzo y el castigo también desempeñan un papel importante en la motivación. Por eso, la importancia del aprendizaje social de Bandura es la observación. Veamos ahora la teoría de Brunner desde la perspectiva intelectual cognitiva. Como modelo de aprendizaje, la teoría de Brunner sigue una perspectiva intelectual cognitiva, la cual se enfoca en cómo el cerebro procesa y almacena la información. Está basada en tres principios fundamentales: la representación en espiral, la estructura del conocimiento y la importancia de la experiencia. La representación en espiral se refiere al hecho de que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que se da en ciclos repetitivos y de comprensión y reorganización de la información. Esto quiere decir que el aprendizaje no sigue un proceso secuencial, sino que retroalimenta y se retroalimenta en una espiral de conocimiento. El descubrimiento guiado. El estudiante descubre la información a través de la exploración y el razonamiento guiado por el maestro. Y el aprendizaje por resolución de problemas. Se presentan situaciones reales para que el estudiante aplique sus conocimientos y habilidades para resolver dichos problemas. En cuanto a la estructura del conocimiento, Brunner propone que el aprendizaje se organiza en tres niveles consecutivos: el nivel enactivo, el icónico y el simbólico. En el nivel enactivo se refiere a la manipulación física de los objetos y a la experimentación sensorial, y se comprende en el periodo de 0 a 1 años. El nivel icónico a la representación de las imágenes y la representación mental de los objetos y situaciones, y está comprendido en el periodo de 1 a 6 años. En el tercer nivel encontramos el simbólico, que es la comprensión de los signos y símbolos. Aprende a través del lenguaje y la capacidad de abstracción y clasificación de la información. Y está comprendido de 6 a 12 años. En resumen de esta teoría, podemos decir que es un modelo de aprendizaje que se enfoca en la comprensión y organización de la información, la cual se da en ciclos repetitivos y depende de la experiencia personal de cada individuo. Además, la teoría de Brunner destaca la importancia a la experiencia en el aprendizaje, señalando que el conocimiento se construye a partir de la interacción con el entorno y las experiencias personales de cada Ahora vamos a individuo. hablar del siguiente teórico, que es Lev Vygotsky. Este teórico es muy importante porque fue el creador de la teoría sociohistórica, que actualmente se conoce como la teoría sociocultural, y la implicación que tiene esta teoría dentro de la educación. Él consideraba que era muy importante, es muy importante la influencia del entorno dentro del desarrollo de la inteligencia del niño. Enfatiza el papel fundamental de la interacción social en este desarrollo cognitivo. Postula que el desarrollo del ser humano está fundamentalmente influenciado por la cultura de las diferentes sociedades. Dice que los procesos psicológicos son cambiantes, ¿sí? Y depende del entorno social. Vygotsky da unos aportes muy importantes al desarrollo cognitivo, ¿sí? Hay o sea, dos implicaciones para el desarrollo humano, que son las actividades
sociales y las culturales. Dice que la conciencia analiza estos procesos eh, como si fueran unos objetos físicos como fijos o físicos como tal, relacionados con causa y los centra en la realidad. Esto permite que se formen unos procesos psicológicos fundamentales. Vamos a hablar de unos conceptos importantes dentro de su teoría que está como primero, es el socioconstructivista. Dice, el sujeto aprende e interacciona con la sociedad. Luego nos habla de unos procesos psicológicos, dentro de ellos están los elementales y los superiores. Estos superiores están conformados por unos rudimentarios y otros avanzados. Bien, nos habla sobre la actividad instrumental. Esta actividad instrumental habla sobre la generación de elementos o herramientas que pueden ser físicas, psicológicas. Dentro de las físicas puede ser cualquier objeto que vaya a utilizar el niño, un lápiz, no sé, una regla, objetos físicos, y psicológicas puede ser como el lenguaje o la escritura. Estas dos herramientas que se generan, lo que permiten el desarrollo del niño es la interacción con el medio. Por otro lado, también nos habla sobre la ley de del doble formación, que es la que nos genera los procesos psicológicos superiores. Esto se debe a, a dos aspectos. Primero, el desarrollo interpersonal, la relación que tiene el niño con la sociedad, y el desarrollo intrapersonal, cómo es la cuestión del yo, la identidad, cómo obtiene ese aprendizaje. También nos habla de unas zonas de desarrollo en el niño, la zona del desarrollo real, que es lo que se sabe, lo que sabe como conocimiento previo. Habla sobre la zona del desarrollo próximo, que ya lo que el niño aprende como una guía, como una ayuda. Aquí se utiliza mucho el andamiaje, ¿sí? Y se habla sobre la zona del desarrollo potencial, cuando el niño ya logra el aprendizaje, la independencia en su aprendizaje. En el campo de la educación, Vygotsky aporta la enseñanza como como representación de la capacidad de los estudiantes para aprender, involucrando su proceso de aprendizaje, el medio, la observación de su entorno escolar, el diálogo. Los profesores y estudiantes realizan trabajo cooperativo en el aprendizaje. Por eso es que el aprendizaje cooperativo con los niños, sobre todo los niños que inician sus etapas escolares, es importante. Los pares académicos, sus pares, ayudan a aquellos que se les facilita un poco más el aprendizaje, a aquellos que de pronto su ritmo es menor a los del más. Entonces, ese trabajo, esa estrategia de trabajo cooperativo entre el aula eh, da buenos resultados y se podría decir que es exitosa porque permite que el niño aprenda y aprenda de los compañeros, de los compañeros que de pronto llevan, teniendo en cuenta pues todas las características que actualmente en la educación podemos hallar dentro de los niños. Muchas gracias. De esta manera, llegamos a la conclusión sobre estas cuatro teorías que Vygotsky enfatiza la importancia del entorno social para el aprendizaje. Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo se da en diferentes etapas. Bandura destaca la importancia del aprendizaje a través de la observación y la interacción social, mientras que Brunner destaca la importancia de la narrativa, la historia, la comprensión y la creación del conocimiento. Cada teoría ofrece una perspectiva única sobre cómo aprendemos y nos desarrollamos cognitivamente. Agradecemos su atención y nos vemos en una próxima ocasión.